Estás entrando en un universo de misterios. Estimados amigos de Universo de Misterios, sed bienvenidos a este nuevo episodio de la astronave de Universo de Misterios en YouTube. Un episodio que vamos a dedicar, pues, un poquito a la historia de los neandertales. Digamos, a algunos aspectos de la historia de los neandertales, fundamentalmente a cómo se descubrieron los primeros fósiles, cómo los antropólogos, los paleoantropólogos, determinaron que se trataba de una nueva especie ya desaparecida, y qué es lo que piensa la antropología actualmente de cuál es el origen de esta especie prima del Homo sapiens, prima como luego explicaremos, porque no es ancestro del Homo sapiens, más bien somos primos evolutivos. Bueno, pues os reitero la bienvenida, ya sabéis que estamos en ruta por el universo, aunque en esta ocasión hemos tomado tierra en un planeta, un exoplaneta, porque como visteis, tenemos un problema de bichos en la nave y hemos traído la nave a este exoplaneta Ozric para poderlo digamos, darle un tratamiento, ¿no?, de fumigación para evitar que haya tanto bicho como había. Y parece que sí, que se ha conseguido y estamos ya más tranquilos en cuanto a los bichos. Luego veréis que la comandante Aida se encuentra en el exterior porque este planeta tiene una atmósfera respirable y ha decidido, pues, hacer su conexión desde fuera porque le apetecía disfrutar del paisaje. Y entrando ya con el tema del que tenemos que tocar en este episodio, tengo que recordaros que en iVoox hay un podcast, el último episodio de este podcast de Universo de Misterios en iVoox toca también el asunto de los neandertales en las mismas temáticas en cuanto a cómo se encontraron los primeros restos fósiles, cómo se adscribieron a una nueva especie y cuál es el origen evolutivo, ¿no? Bueno, pero en profundidad, es decir, dando detalles de las fechas, los nombres, con más profusión que lo que yo voy a hacer aquí ahora, que básicamente os voy a hablar de mi memoria, ¿no? Bueno, deciros que ya sabéis que los homínidos surgieron en África. Tenemos un antepasado común, el ser humano moderno actual y el chimpancé, que vivió en África hace entre 6 y 7 millones de años, 5,5, 7,5, por ahí, ¿no? Millones de años atrás. Es cuando vivió ese ancestro común del cual derivaron diferentes estirpes que hoy día tienen como representantes, por un lado, el chimpancé, el bonobo también, y el ser humano actual, el Homo sapiens. Ya sabéis que compartimos, creo que más del 99% de genes, ¿no? Los chimpancés, los bonobos y el ser humano actual. En África surgieron los primeros ejemplares del género Homo. Antes de entrar en los Homo, los precursores fueron los Australopithecus. Habréis oído hablar de Lucy. Bueno, pues era un Australopithecus. Y eran unos seres pequeños, diminutos, digamos que acababan de bajarse de los árboles. Todo esto fue debido a un movimiento tectónico, a la falla del Rift, una falla que recorrió África prácticamente de norte a sur, casi 5.000 kilómetros de falla. Esto hizo que se elevara más unas tierras respecto de otras y los vientos cargados de humedad que entraban desde el Atlántico, pues se quedaron frenados por esta elevación montañosa, ¿no?, del Rift, de manera que lo que antes era una selva tropical dejó de serlo. La selva tropical, el Forest Range, que dicen los anglosajones, quedó, digamos, en la parte occidental de África, y en la parte de la mitad hacia el este, pues surgieron las praderas. Muy parecido a lo que existe hoy día. De manera que los homínidos, los monos, los monitos, que vivían en la copa de los árboles, en ese bosque tropical, al ir desapareciendo debido a que el clima cambió, tuvieron que adaptarse al nuevo ecosistema. Ya sabéis que así funciona la evolución. Pervive, sobrevive, perdura y transmite sus genes a la descendencia, aquellas especies que se adaptan mediante mutaciones
a ese entorno cambiante. Y que esto no sucede de un día para otro, obviamente, sucede a lo largo de muchos miles y miles de años, que el clima fue cambiando y al mismo tiempo las mutaciones que se producen de manera aleatoria, azarosa, permitieron este cambio, ¿no?, en las especies, para permitir que este ser que vivía en la copa de los árboles comiendo frutos, bayas y hojas, pues pudiese bajarse y desplazarse desde una isla de árboles, una isla arbórea, a otra, atravesando tramos de sabana. En esos tramos de sabana existían depredadores que se alimentaban de estos homínidos. De manera que aquellos que se erguían sobre sus patas y podían ver por encima de la hierba, un poquito por encima de la hierba, y detectar la presencia de estos depredadores, sobrevivían con más facilidad que aquellos que no. Esto favoreció la bipedestación. Por eso nuestros ancestros comenzaron a caminar sobre dos patas. De esto hace, puede que más de 5 millones de años, 4 o 5 millones de años, se han encontrado huellas de bipedestación de esa época. Algún día entraremos en este tema de las huellas, que hay, digamos, huellas muy curiosas, muy misteriosas, porque en principio no encajarían donde se encuentran, en la isla de Malta, por ejemplo, y datadas en más de 5 millones de años. Como digo, entraremos en ello en otro episodio. Aquí seguimos con la evolución humana. Estos pequeños Australopithecus, que se desplazaban de una isla arbórea a otra, en alguna ocasión se encontraron con restos de carroña, de algún herbívoro que había sido cazado, ¿no?, y comido por depredadores carnívoros. En cierta ocasión alguno de ellos probó esta carne putrefacta e incluso golpeó una costilla con otro hueso y vio que del interior surgía lo que es el tuétano. Lo chupó y vio que, aunque no sabía como la fruta, tampoco era desagradable del todo. Olía raro, pero la verdad es que chupar esa sustancia le saciaba el apetito, le quitaba el hambre. Resultó que el tuétano y que la carne, aunque carroña, era extremadamente nutritiva, mucho más que los vegetales y raíces, tubérculos, frutos a los que estaba acostumbrado a comer. Y como su digestión la permitía, ¿no?, su sistema digestivo permitía esta digestión, poco a poco adaptaciones también fueron haciendo que perdieran nuestros ancestros un enorme paquete intestinal necesario para digerir las grandes cantidades de vegetales que tenían que comer para poder tener los suficientes calorías, y empezaron a nutrirse de esta carne y de este tuétano de los huesos. Digamos que este proceso favoreció esta mecánica, favoreció la aparición de la inteligencia, y poco a poco estos homínidos empezaron a fabricar útiles. El primer ser probablemente del género Homo fue el Homo habilis, y se le llama así habilis porque era hábil para fabricar las primeras herramientas, ¿no? Aunque el Australopithecus ya utilizaba piedras, ¿no?, para romper huesos, pero no fabricaba las herramientas. Digamos que utilizaba cosas que se encontraba para conseguir resultados. Bueno, pues el primer Homo habilis, ya encontró la manera de tallar un poco, ¿no?, de favorecer el tallado de estas piedras para facilitar lo que él pretendía, ¿no?, su trabajo de romper estos huesos. Esto ocurrió hace alrededor, hablo un poco de memoria, os digo que en la evolución, digamos en la saga que hemos dedicado en Universo de Misterios a la evolución humana, tenéis todos los datos con las fechas. Sucedió hace alrededor de poco más de 2 millones de años. E inmediatamente surgieron nuevas especies. Este Homo habilis dio como resultado probablemente al Homo erectus, quizás a través de otras especies intermedias. La evolución humana es como un enorme árbol en forma de conífera. Siempre digo que no es un árbol cualquiera, es una conífera, puesto que al final solo queda una especie que somos nosotros. Pero durante su historia ha habido multitud de ramificaciones, ramas que no llegaron a ningún sitio, pero de la que salió otra que sí que perduró y que dio lugar a otra rama, que a su vez dio a otra. La mayoría fueron extinguiéndose hasta que surgió hace unos
poco menos de 200.000 años, el Homo sapiens en África también, probablemente de la evolución de Homo rhodesiensis. Pero en este episodio vamos a tocar el asunto de los neandertales. ¿De dónde surgieron los neandertales? Bueno, pues hace alrededor de 600.000 años, un representante del género Homo, llamado Homo heidelbergensis, que existía en África, una rama de este Homo heidelbergensis se desgajó y emigró a Europa. Al entrar en Europa ya había otros homínidos anteriormente, el Homo antecesor, en Atapuerca, por ejemplo. Y bueno, es probable que ahí hubiese algún tipo de mezcla, no está muy claro, pero este Homo heidelbergensis, que fue el primero de los cuales los antropólogos, los paleoantropólogos, tienen constancia de que tenía pensamiento simbólico, es decir, que era capaz de representar en su mente el entorno que veía, ¿no? Imaginarlo. Bueno, pues este Homo heidelbergensis, a través de mutaciones, dio lugar a dos especies. Por un lado, los denisovanos y por otro lado, los neandertales. Esto sucedió probablemente la primera especie que se desgajó del Homo heidelbergensis fueron los denisovanos, porque tienen más semejanza genética entre ellos que, entre el Homo heidelbergensis y los denisovanos que heidelbergensis y neandertal, lo cual nos está diciendo que el neandertal se desgajó posteriormente. De manera que aunque los denisovanos y los neandertales surgieron de este Homo heidelbergensis, el Homo sapiens también, solo que de la rama que se quedó en África, vemos que son los neandertales los últimos en aparecer. Y esto sucede alrededor de hace 230.000 años. En el episodio, vuelvo a referirme al episodio de Universo de Misterios en iVoox, ahí tenéis la explicación pormenorizada de los tipos de neandertales que ya habían surgido antes, los preneandertales, con dataciones anteriores, pero que, digamos, para que nos hagamos una idea general, aquí vamos a decir que el hombre de Neandertal surgió en Europa hace alrededor de 230.000 años, procedente de Homo heidelbergensis. ¿Y cómo hemos descubierto al hombre de Neandertal? Bueno, tenemos que remitirnos al siglo XIX. Ahí, durante el siglo XIX, se encontraron dos cráneos, uno en Bélgica y otro en Gibraltar. Pero en los dos casos se pensó que eran cráneos del Homo sapiens, del hombre moderno, solo que eran cráneos raros. Bueno, no se les adscribió a ninguna nueva especie. Pero esto quedó ahí, en el registro fósil, como que habían aparecido estos dos cráneos. Fue en 1856 cuando unos trabajadores que trabajaban en una cantera en el valle del río Neander, o Dossel, en Alemania, encontraron unos huesos también extraños. Ellos pensaron que se trataba de huesos de un oso, pero tuvieron la buena idea de llevar esos huesos a un profesor de historia natural que conocían. Estoy hablando del profesor Fulrop. Como os digo, que daba clases de historia natural en la Universidad de Tubinga en aquella época. Bueno, él se dio cuenta de que eran unos huesos especiales y un año después se los mostró al profesor Schaffhausen, que este sí era un antropólogo que daba clase en la Universidad de Bonn. Schaffhausen también coincidió con Fulrop en el sentido de que no eran unos huesos de Homo sapiens, de nuestra especie, sino que era de otro ser, de humano obviamente, pero con diferencias morfológicas evidentes. De manera que ese mismo año, en 1857, dieron a conocer a sus colegas que habían descubierto los restos de lo que ellos ya dijeron que era una nueva especie humana. Sin embargo, este anuncio fue recibido, como os podéis imaginaros, de una manera muy fría. En fin, la mayoría de sus colegas pues no le dieron valor, o no el que se merecía. En algún caso alguien dijo que con un solo hallazgo no se podía descubrir una nueva especie, ¿no? No podíamos admitir la existencia de una nueva especie solo porque se hubieran descubierto unos restos extraños. Pero en este momento intervino un geólogo irlandés, King de apellido, quiero recordar que es George King, no estoy muy seguro, sé que es King de apellido, que este hombre recordó
la existencia de los cráneos aparecidos en Bélgica y en Gibraltar, y al compararlos con los descubiertos en Alemania, pensó que se trataban de la misma especie, con lo cual él anunció en una simposium, ¿no?, un cónclave que hubo de la Sociedad Científica Británica de la época, creo que fue en 1864, él anuncia que hay evidencias, ¿no?, hay restos fósiles que dan lugar a pensar en la existencia de esta nueva especie y que él ya llama Homo neanderthalensis. ¿Y por qué neanderthalensis? Pues porque los fósiles de Alemania habían sido descubiertos en el valle del río Neander. Neander fue un pastor protestante que escribía canciones en el siglo XVII. Bueno, se le puso al río el nombre de este pastor, Neander, y de ahí salta a los neandertales, puesto que Neandertal, esta terminación tal, significa valle del río Neander. De manera que Homo neanderthalensis viene a decir simplemente hombre del valle del río Neander. Y esta fue la denominación que perduró hasta nuestros días. Como curiosidad, porque lo he visto a la hora de hacer el episodio en iVoox, en español se escribe sin H intercalada, este tal al final de Neandertal es sin H intercalada, y en alemán también no lleva H intercalada, pero en inglés y en la nomenclatura científica sí que se utiliza la H intercalada. Bueno, pues con esto vamos a concluir, porque aunque yo creo que vamos a volver seguro en el futuro al hombre de Neandertal, entraremos en su cultura, en su modo de vida, en cómo cazaban, qué herramientas hacían, y que iremos aproximándonos poco a poco al momento de su extinción, de su enigmática extinción hace 40.000 años. Yo creo que aquí vamos a parar, porque si no nos vamos a extender demasiado. Y ya nos está esperando la comandante Aida, que como veis se encuentra pues en un lugar estupendo disfrutando de sus vistas, ¿no? Conectamos con la comandante Aida. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo se encuentra usted? Gracias, José Rafael. Estoy de maravilla disfrutando de este entorno natural en el exoplaneta Ostrich F. Fantástico descansando, y como verán, esto es una cosa increíble de disfrutar. Bueno, estupendo. Me alegro mucho. Espero que su humor haya mejorado. Ya sabe que la nave ha sido desparasitada. Bueno, al menos eso nos dicen. Aquí hemos traído la nave a este exoplaneta porque hay una factoría de desinsectación o de fumigación de naves espaciales para limpiar las naves de plagas de bichos. Ajá. Y bueno, ya hemos pasado por ahí y parece que debemos estar ya bien, ¿no? Entonces, me alegra que esté usted ahí cómoda, y creo que nos trae unas noticias que son la mar de curiosas, ¿no? Efectivamente, José Rafael, estas noticias que te voy a dar, o que les voy a dar a los oyentes, son extremadamente interesantes. La primera porque Jonathan Amos, corresponsal de ciencia de la BBC, informó el 17 de junio de 2021 que astrónomos aseguran finalmente haber resuelto el misterio de por qué una de las estrellas más reconocidas y brillantes en nuestro firmamento de pronto empezó a atenuarse hace poco más de un año. Betelgeuse, una estrella supergigante roja en la constelación de Orión, de repente se oscureció a finales de 2019 y comienzos de 2020. Ese comportamiento generó especulación de que podría estar a punto de explotar. ¡Wow! Sin embargo, un equipo de científicos utilizando el telescopio muy grande, así se llama, muy grande, creo que Chile, sería en inglés Very Large Telescope. Ese sería. Sí, es VLT, Very Large Telescope, pero se llama muy grande. En español, sí. En Chile, afirma que la causa muy seguramente se debe a una gigantesca nube de polvo que pasa entre la estrella y nosotros. Betelgeuse se encuentra relativamente cerca de la Tierra, a unos 550 años luz, y se conoce como una estrella variable semi-irregular. Brilla y se oscurece naturalmente a lo largo de un periodo de más o menos 400 días. Pero lo que sucedió hace 1 año y medio se salió del ordinario. La pérdida de brillo fue mucho mayor
que lo que jamás se había registrado. El astrónomo Miguel Montargué y sus colegas investigaron el evento a través del VLT del Observatorio Europeo Austral, SEO por sus siglas en inglés. Es uno de los telescopios más poderosos en la Tierra que se encuentra en el desierto de Atacama, Chile, y tiene la resolución suficiente para producir una imagen directa de la superficie de Betelgeuse o Betelgeuse. Los investigadores hicieron una comparación de las imágenes de antes, durante y después de la atenuación. Proyectaron unos modelos para ver qué tipo de comportamiento podrían resultar en las observaciones obtenidas. Hubo dos ideas que dominaron. Tal vez se trataba de una gran región fría en la superficie de la estrella, porque se sabe que las supergigantes rojas como Betelgeuse tienen grandes células convectivas que pueden generar zonas calientes y zonas frías. Por otra parte, tal vez había una nube de polvo que se estaba formando enfrente de la estrella desde nuestra perspectiva en la Tierra. La explicación resulta ser un poco de ambas, según comenta Emily Cannon, astrofísica de la KU Katholieke Universiteit en Leuven, Bélgica. Nuestra idea general es que hubo una zona fría en la estrella que, debido a una disminución local de la temperatura, causó que una explosión de gas anterior se condensara en polvo, explicó a BBC News. Así que la zona fría en la superficie nos haría ver la estrella menos luminosa, pero después esta condensación del polvo aumentaría la rápida pérdida de brillo de la estrella. Betelgeuse tiene una masa entre 15 y 20 veces mayor que la del Sol. Es probable que un objeto de ese tamaño se convierta en una supernova en algún momento. Una gigante roja, al agotar su combustible fusionable, se convierte en una enana blanca, y si esa enana blanca tiene más de 1,44 masas solares, se convertiría en una supernova. Pero continúe, por favor. De manera que no fue descabellado considerar que cuando ocurrió la inusual pérdida de brillo, Betelgeuse podría estar cerca de explotar espectacularmente. No creo que este evento signifique que Betelgeuse se vaya a transformar en una supernova pronto, aunque eso sería increíblemente interesante y yo casi que lo estaba deseando, reconoció Emily Cannon. Sabemos que las supergigantes rojas pueden manifestar un aumento en la tasa de pérdida de masa que puede ser una indicación que haya una etapa posterior de sus vidas en las que podrían volverse supernovas. Pero pensamos que Betelgeuse es una supergigante roja relativamente joven y probablemente le quede mucho más tiempo. ¿Y cuánto tiempo es ese? Decenas, tal vez cientos o miles de años en ese lapso que los astrónomos suelen citar. Sería algo muy espectacular de ver. El evento sería visible a la luz del día. La última supernova que se observó en la Vía Láctea, nuestra galaxia, fue la estrella Kepler, observada en 1604. Los registros de los astrónomos de la época dicen que fue visible durante día por más de 3 semanas. ¿Qué te pareció esta noticia, José Rafael? Bueno, pues de hecho muy interesante. Recuerdo que hace como año y medio por ahí, estuvo bastante de moda dentro de los medios de comunicación, sobre todo de las noticias científicas, cuál iba a ser la conducta de Betelgeuse, porque me cuesta trabajo decir Betelgeuse, aunque ya sé que sería la manera correcta. Sí, lo estuvimos investigando. Sí, yo que soy bastante, que mi inglés es de los montes, pues voy a seguir llamándole Betelgeuse. Y nuestros oyentes pueden ver esa estrella a simple vista si salen a la noche estrellada, ¿no? Cualquier noche estrellada, puesto que forma parte de la constelación de Orión. Y se puede identificar, es la estrella que estaría ocupando el puesto que hace el hombro izquierdo de la figura del gran cazador de Orión. Seguro que lo estáis viendo actualmente, sí, ¿no? Porque os estoy poniendo imágenes. Pero seguro que tiene alguna interesante, otra noticia que también va a ser bastante interesante, ¿no? Claro que sí. Mira, la segunda noticia es que la NASA informó el 21 de mayo de 2021 que los astrónomos que utilizan el telescopio espacial Hubble han rastreado la ubicación de 5 breves y potentes explosiones de radio hasta los brazos espirales de 5 galaxias distantes.
llamadas ráfagas rápidas de radio, es Fast Radio Burst, y sus siglas en inglés son FRB. Estos eventos extraordinarios generan tanta energía en una milésima de segundo como lo hace el Sol en un año. Debido a que estos pulsos de radio transitorios desaparecen en mucho menos que un abrir y cerrar de ojos, los investigadores han tenido dificultades para rastrear de dónde provienen y mucho menos para determinar qué tipo de objeto u objetos lo están causando. Por lo tanto, la mayoría de las veces, los astrónomos no saben exactamente dónde buscar. Localizar de dónde provienen estas explosiones y, en particular, de qué galaxias se originan es importante para determinar qué tipo de eventos astronómicos desencadenan destellos de energía tan intensos. El nuevo estudio de Hubble de 8 Fast Radio Burst ayudará a los investigadores a reducir la lista de las posibles fuentes de FRB. La primera Fast Radio Burst fue descubierta en datos archivados registrados por el Observatorio de Radio Parkes el 24 de julio de 2001. Recordemos que este observatorio Parkes se encuentra en Australia y que hay un episodio del podcast Universo de Misterios dedicado en específico a los FRB, a los Fast Radio Burst y la historia de su descubrimiento, ¿no? Desde entonces, los astrónomos han descubierto hasta 1000 Fast Radio Burst, pero solo han podido asociar aproximadamente 15 de ellas a galaxias particulares. Nuestros resultados son nuevos y emocionantes. Esta es la primera vista de alta resolución de una población de Fast Radio Burst, y el Hubble revela que 5 de ellas están localizadas cerca o en los brazos espirales de una galaxia, dijo Alexandra Mannings de la Universidad de California, Santa Cruz, autora principal del estudio. La mayoría de las galaxias son masivas, relativamente jóvenes y aún están formando estrellas. Las imágenes nos permiten tener una mejor idea de las propiedades generales de la galaxia anfitriona, como su masa y tasa de formación de estrellas, así como investigar lo que está sucediendo justo en la posición de las Fast Radio Burst, porque el Hubble tiene una gran resolución. No sabemos qué causa las Fast Radio Burst, por lo que es realmente importante usar el contexto cuando lo tenemos, dijo el miembro del equipo Wen-Fai Fong de la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois. Esta técnica ha funcionado muy bien para identificar a los progenitores de otros tipos de transitorios como supernovas y estallidos de rayos gamma. El Hubble también jugó un papel importante en esos estudios. Las galaxias del estudio de Hubble existieron hace miles de millones de años. Los astrónomos, por lo tanto, están viendo las galaxias como aparecieron cuando el universo tenía aproximadamente la mitad de su edad actual. Muchas de ellas son tan masivas como nuestra Vía Láctea. Las observaciones se realizaron en luz ultravioleta e infrarroja cercana con la cámara de campo amplio 3 del Hubble. Y hasta aquí llegaron las noticias. Te paso el mando, José Rafael. Gracias. Bueno, muchas gracias, comandante Aida. Espero que esta noche sí me acepte la invitación a cenar. Ya veremos. Ya espero recibirla a bordo en 30 minutos aproximadamente porque tenemos que despegar. Hasta muy pronto. Bueno, ya veis que la comandante parece que está un poquito de mejor humor porque hemos llevado la nave a desinsectar y parece que ha funcionado. No sé, estoy escuchando unos ruidos raros. ¡Híjoles! ¿Qué manera tiene la araña de cortarle la cabeza a la cucaracha? Y el cuerpo sigue pateando. Bueno, corto la conexión. No olvidéis suscribiros y, por favor, si os ha gustado, darle al like. Nos vemos en el próximo episodio. Tengo que arreglar esto antes de que llegue la comandante, si no estoy apañado.